Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 18 de diciembre del año 2023. Aquí estamos, Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el mayor milagro producido por Dios en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? La Virgen dio a luz un hijo, un niño. Dios con nosotros, Emmanuel. Dios con nosotros, el Dios que salva, Jesús. Aquí estamos viendo, por ejemplo, según nos relata Lucas, la genealogía. A ver, de Jesús. Claro, María era una joven virgen de la localidad, un pobre pueblo de Nazaret, ¿no es cierto? Y estaba comprometida con José, que era de la casa de David. Iban a casarse, pero entre ellos todavía no habían tenido ninguna relación, cosa que estaba exclusivamente reservada para después del casamiento. Bueno, pero María recibió de parte de Dios la promesa en cumplimiento a la profecía de Isaías, que citamos, sí, Isaías 7:14. Y José se enteró que María estaba embarazada. ¿Y qué pensó José? A ver, vayamos al humano pensamiento, lo que primeramente se nos ocurre. José amaba a María, así como María amaba a José, sin duda. Pero frente a una noticia de tal carácter, comprometida, ¿qué pensó? Que había habido una traición de parte de María. ¿Y qué estaba establecido en la ley de Moisés? Que seguía al pueblo de Israel, por supuesto. Y que en este caso la mujer fuera repudiada públicamente y era lapidada, era apedreada, muerta de esa manera. Y entonces José, ¿qué pensó? No, la abandonaría en privado a su mujer, como que él la había abandonado. Se hacía cargo él de la culpa en ese sentido. Y entonces quedaba libre María. Pero había pensado sí en dejarla. Había pensado en repudiarla privadamente. Había pensado humanamente. Y fue entonces, como siempre acontece, que Dios revela a cada una de sus criaturas a las cuales ha elegido para una misión particular, revela el contenido del hecho que está aconteciendo. Y José es uno de los protagonistas. Y aquí vamos a ver una cosa que tenemos también que ponderar y mucho. Vamos a ver el próximo domingo. Hermanos queridos, estamos en la última semana de Adviento. Vamos a ver en el próximo domingo, sí, por parte del ángel
enviado por Dios que aparece a María y le revela que va a tener un hijo. Vamos a ver ahí, en todo caso, lo sabemos, esto es de parte de nosotros un tema fundamental de la fe, pero de todas maneras estamos en este tiempo de Adviento, esta es la lectura del próximo domingo, y en el lunes de hoy, en este Evangelio que comentamos, vamos a ver algo que tenemos que tener muy presente. Siempre tenemos presente la fe de María, pero y la fe de José también. José cree a la revelación por parte de Dios. Esto pensaba, pero en sueños a José se le aparece el ángel de Dios. ¿Y qué le dice a José? No temas en recibir a María, porque lo que ella ha engendrado es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha obrado en ella, y lo que ha de nacer será hijo de Dios. Y le pondrás por nombre Jesús. Jesús quiere decir Dios salva. Revelación de Dios, obra del Espíritu Santo, lo que Dios produce en María, revelación que recibe José y a la cual cree. No temas de recibir a María en tu casa. ¿Qué hace José al despertar entonces? Hace como Dios le había dicho. Creyó a Dios. La fe de José y la fe de María, la fe en el Dios que cumple las promesas, la fe en el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que viene a hacer por toda la humanidad lo que vino a hacer, y sigue haciendo y lo hace hasta el final de los tiempos, la redención y salvación del género humano, de todos aquellos que así como José y María naturalmente han de creer en la palabra y en la promesa de Dios. Fíjense la obra de José, que era un justo, era un hombre justo, sí, realmente, pero a ver, en todos nosotros, hermanos queridos, hay desde ya, cuando llega la palabra de Dios, una humanidad que está apartada de Dios. Entonces pensamos siempre, de acuerdo a lo que humanamente y de acuerdo a lo que la razón en nosotros, la inteligencia, nos va indicando, pensamos de acuerdo a lo que la razón natural nos dice, pero la mano de Dios obra siempre. Así como obró en Abraham, el padre de la fe según la carne. Sabemos que en Abraham se señala la genealogía de Jesús, partiendo del árbol genealógico. Claro, Mateo nos remite a Abraham, padre de la fe según la carne, y está muy bien. El Evangelio de Lucas nos va a remitir a Adán. Sí, que es un evangelio propuesto centralmente a los gentiles. Los evangelios de nuestro Señor son propuestas de Dios a la vida en nosotros y a nosotros que finalmente somos para Dios aquellos que ha hecho Dios en Cristo Jesús para la eternidad, para la vida eterna. Bueno, y acá vemos entonces, y nos quedamos con este pensamiento central, la fe de María y la fe de José. El justo José creyó y obró como Dios le dijo a través de la revelación por medio de su ángel. Es un ejemplo, sí, y ejemplo de fe, ejemplo para la vida y ejemplo de vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien decías, ¿no? José, ejemplo para la vida y de la vida. Acata lo que le pide el Señor. El Señor respeta nuestra libertad y si uno le dice sí, sí. Y si le dice no, también lo respeta el Señor. José le dijo sí y acogió al Hijo de Dios, lo amó, lo formó, cumplió con la misión. Bien decís, Patricia, el sí de José, el sí de María y el sí de José. Y José fue elegido por Dios como el padre electivo de Jesús. No padre biológico, por supuesto, pero sí padre, y en una paternidad querida por Dios y que ejerció José desde la justicia porque era un hombre justo. La justicia por la fe, la que nos justifica delante de Dios y nos considera como Dios
Considera a José como nos narra aquí el Evangelio de Lucas, el justo José. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, tu espíritu de justicia. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.